Buenos días, alumnos de la Universidad de Cuautla, México Internacional Centro de Enlace Puebla, de la licenciatura en Artes. Les doy la bienvenida a la materia Sociología del Arte Semiótica. El día de hoy vamos a abordar dos temas que son el 6, Sociología del Arte, y el 7, Semiótica en el Arte. Comenzamos. De las metas a alcanzar es que vamos a analizar definiciones de sociología del arte reflejadas a través de tres filósofos que son George Simmel, Pierre Bourdieu y Howard Becker. También vamos a conocer el concepto de semiótica enfocado al arte. Del temario abordamos sociología del arte, aportaciones de Simmel, de Bourdieu y de Becker. Y de semiótica en el arte vamos a hablar de la semiótica, de la teoría de los signos, del signo, sus clasificaciones o los tipos de signos. Vamos a iniciar con el desarrollo de nuestro tema, que es sociología del arte. La sociología del arte nos dice que de los principales autores académicos de la sociología como Emily Durkheim, Max Weber, George Simmel, Ferdinand Tonis y Vilfredo Pareto, únicamente Weber y Simmel escriben puntualmente sobre temas vinculados a la producción artística. Entonces vamos a abordar las aportaciones de George Simmel a través del marco de la obra de arte. Aquí nos dice que Simmel rechaza la separación entre el arte y la sociedad y se interesa constantemente por la función social del arte. Simmel considera la producción, consumo e interpretación del arte para subrayar la dimensión social del arte sin dejar de lado la creatividad del artista. Él considera que la estética no se tiene que aislar de la vida, sino que forma parte importante de las relaciones entre cultura y sociedad. Simmel es el iniciador de la reflexión sociológica sobre la modernidad y el fundador de la sociología de la cultura, y establece la relación entre la obra y el mundo que lo rodea y concluye que la obra de arte se encierra en sí mismo. ¿Esto qué significa? Que se justifica su existencia dentro de la misma obra de arte. Mientras que el arte como sociedad, para Pierre Bourdieu, nos dice que Bourdieu es el representante más destacado en Francia dentro de esta generación de sociólogos. La sociología del arte está considerada como una práctica artística donde una forma de actividad social se libera de la necesidad de generar una teoría del arte y de la obligación de aportar una explicación sobre las obras. El trabajo de Bourdieu considera el arte y la sociedad, ni el arte en la sociedad, sino el arte como una sociedad. O sea que el arte absorbe todas estas características y desarrollos dentro de una sociedad y se interesa por el funcionamiento del entorno artístico, sus agentes, sus interacciones y su estructura interna. Pierre Bourdieu, dentro del arte como una sociedad, nos dice que es una forma de actividad social, cómo se libera de la necesidad de generar una teoría del arte y de las obligaciones de aportar una explicación sobre las obras. Él introduce el concepto de capital cultural comparable a la noción marxista del capital económico en su influencia sobre la relación entre arte y sociedad. Esto quiere decir que capital cultural se vincula un tanto a esta parte de materia o materialismo, en donde el capital cultural le va a dar esta aportación de economía. Y el capital cultural vincula a las clases sociales y participa en la motivación que conduce a un determinado público dentro del arte. ¿Por qué? Porque dentro de esta clasificación social, el arte va dirigido al nivel que se tiene, ya que existen ciertas temáticas o ciertas categorías dentro del arte que son necesarias conocer perfectamente la temática para que como público podamos interpretar la creación de las obras de arte. Por eso nos dice que está vinculado a las clases sociales. Y bueno, también vamos a hablar del mundo del arte y las culturas de masas a través de Howard Becker, en donde él nos indica que ni la sociología o la historia del arte han presentado atención al sistema que apoya la creación artística. Esto en cuanto a que desde el trabajo de todos los actores, desde quien fabrica los materiales
hasta quien crea o finaliza estas obras de arte. Y algunas de estas actividades se consideran artísticas, pero otras no. Es como esta clasificación entre artista y artesano. No todo es arte, hay otras cosas que son artesanías. Para Becker, es este sociólogo que aporta la idea del arte como un fruto de una acción colectiva, o sea, es el resultado de la sociedad y desarrolla una idea de análisis de las estructuras de colaboración que hacen posible al arte y que denomina mundos del arte. ¿Por qué? Porque hay distintas temáticas, distintas clasificaciones dentro del arte. Y tiene la teoría de la producción artística como el resultado de las acciones que tienen lugar dentro de un sistema complejo en el que interactúan numerosos agentes. Y bueno, ahora vamos a hablar de la semiótica dentro del arte. La semiótica se emplea para representar una idea o un objeto diferente de sí mismo. La semiótica aborda la interpretación y producción del sentido que se genera a partir de un signo, donde un signo es una unidad de sentido que al hallarse en algún lugar designado significa algo. O sea, un signo es todo aquello que nos da un significado. La semiótica es una disciplina encargada del estudio de los signos, es decir, aquello que se emplea para representar una idea o un objeto diferente de sí mismo. O sea, un signo es aquella representación que le damos a una interpretación de lo que ya existe y se ocupa del estudio de los sistemas de signos. Y con sistemas de signos nos referimos que desde los más sencillos hasta los lenguajes naturales y los lenguajes de la ciencia. O sea, los sistemas de signos como los lingüísticos, los mecánicos, como binarios, etcétera, o los lenguajes naturales, que son todos aquellos que por naturaleza ya existen, como las nubes, los árboles, la tierra, las piedras, etcétera, y los lenguajes de la ciencia, los que creamos de forma científica. Entonces, un signo es una unidad de sentido que significa algo asociado a cualquier lenguaje. La semiótica nos dice que las primeras nociones de la semiótica son del lingüista Ferdinand de Saussure. Había concebido la posibilidad de una ciencia que se encarga de estudiar los signos en el seno de la vida social. O sea, la semiótica va a estudiar esta interpretación de los signos dentro de nuestro acontecer diario, dentro de una sociedad, y va a abordar la interpretación y producción de sentido que se genera a partir del signo, aunque no se trate de un significado. Y para ello entonces la semiótica va a estudiar y analizar todos los fenómenos, objetos y sistemas de significación que concurren en los lenguajes y los discursos para producirles un sentido, o sea, darles una interpretación. Así, toda producción e interpretación supone una práctica significante que ocurre a través de los signos y se concreta en los textos. Y para ello entonces se dice que se va a analizar a través de semiótica, semántica y lexicología, en donde la semiótica es la denominación no verbal, o sea, todo lo que no utiliza el lenguaje, y se dedica a los estudios de los signos no lingüísticos, mientras que la semántica son los significados asignados. Se dedica al estudio de los signos lingüísticos, o sea, el lenguaje como tal. Y la lexicología se dedica al estudio de las denominaciones verbales. Las funciones básicas de un sistema de signos es la de transmitir y la de comunicar, en donde transmitir es una comunicación o la expresión de un sentido a través de un significado y de un significado significante. Esto quiere decir que a través de un significado real y una interpretación que nosotros damos. Y comunicar es hacer posible que el oyente, el receptor, comprenda una comunicación transmitida y también la de inducir a una acción que nos va a influir emotivamente. O sea, comunicar es transmitir este mensaje y esperar una reacción. El cumplimiento de cualquiera de estas funciones presupone una determinada organización interna del sistema de signos, o sea,
la existencia de signos diversos y de leyes de su combinación. Y entonces decimos que la semiótica se va a dividir en tres partes. ¿Cuáles son? Sintaxis, semántica y pragmática, en donde la sintaxis es el estudio de las estructuras internas de los sistemas de signos sin tener en cuenta las funciones que cumplen. La semántica es el estudio de los sistemas de signos como medio de expresión de un sentido. Y la pragmática es aquella que estudia la relación entre los sistemas de signos y el sujeto que lo usa. ¿De qué forma lo vamos a interpretar dentro del arte? La semiótica en el arte busca develar el significado o significados de un objeto estético, o sea, de una obra de arte, por medio de su conexión a una conciencia colectiva. O sea, el significado de esta obra de arte, cómo se interpreta dentro del pensamiento colectivo, o sea, dentro de un grupo social, viendo este cuadro como algo más allá de su materialidad para identificarlo como un signo, o sea, viendo más allá de esta obra como una cuestión material, sino como una interpretación a lo que ya existe, o sea, este signo que nosotros le vamos a dar significado, ¿a través de qué? De nuestra interpretación. Y para ello, Alex Potts nos demuestra a través de esta obra representada de forma visual, que es la Mona Lisa, y nos dice, viendo este cuadro como algo más allá de su materialidad para identificarlo como un signo, entonces es reconocido como referente a un objeto fuera de sí mismo. Este objeto es una mujer y el signo quiere decir lo que le asignamos. Es el reconocimiento real, el objeto es una mujer, pero el signo es que es la Mona Lisa. La imagen no parece denotar un significado religioso y puede, por lo tanto, asumir que se trata de un retrato. Y esta interpretación conduce a una cadena de interpretaciones posibles, haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Quién era la modelo en relación con Leonardo da Vinci? ¿Qué significado tenía para él? Quizá era un ícono que representaba a todas las mujeres. Por lo tanto, esta cadena de interpretación no tiene fin. El trabajo del historiador del arte es poner fronteras a las posibles interpretaciones y revelar nuevas interpretaciones. Y esto es a lo que se dedica la semiótica. El historiador del arte va a ampliar todas estas cuestionantes para poder darles un significado, tanto a un objeto como a un signo. Entonces decimos que el objeto pues es la representación de una mujer, pero el signo es ese significado real que le damos a la obra, en este caso que es la Mona Lisa. Y nos explica todas estas formas en las que se van a cuestionar para lograr un significado. La semiótica opera bajo la teoría de que una imagen solo puede ser entendida desde la perspectiva del observador. El artista es suplantado por el observador como proveedor del significado, incluso hasta el que una interpretación sigue siendo válida independientemente del hecho de que fuera inconcebible para el creador del objeto artístico. Vamos a hablar de la teoría de los signos. ¿Qué es un signo? Es una unidad de sentido que significa algo. El origen de la teoría de los signos es a principios del siglo XX y se va a clasificar a través del estudio de los signos en sistemas vertebrales, que es la semiología, que surge en Europa a través de Ferdinand de Saussure, que fue un lingüista, y a través de lo que se ocupa de los signos no verbales, que es la semiótica, que surge en Estados Unidos a través de Charles Sanders Peirce, que es un filósofo. Y entonces decimos, ¿qué es el signo? Como seres humanos, proporcionamos sentido a todo lo que nos rodea, que percibimos a través de los sentidos. Entonces, el hombre puede hacer que todo elemento de la realidad se convierta en un signo.
y le proporcione cierta información. O sea, todo lo que ya existe de forma real lo vamos a representar mediante un signo y ese signo nos va a dar información. Desde lo organizacional, cultural, de las experiencias y percepciones, hasta los gestos, adornos, vestimentas y objetos que lo rodean. O sea, aquí estamos visualizando que no solo lo natural que ya existe, sino que también es un signo en nuestros gestos, lo que expresamos, cómo vestimos y todo lo que nos rodea. Y esta es la imagen mental que formamos a partir de la identificación de cualquier estímulo. ¿Por qué? Porque lo recibimos a través de cualquier sentido. Incluso un sonido es un signo, algo que vemos es un signo, el sabor que sentimos de una comida es un signo, etcétera. Lo que tocamos es un signo. O sea, todo lo que percibimos a través de los sentidos va a ser un signo. Y esta imagen mental, una vez aprendida, queda almacenada en la memoria y se activa para actualizar cada vez que el sujeto reencuentra el mismo estímulo. O sea que cuando nosotros repetimos el mismo estímulo, ya tenemos asociado el significado a ese signo. Los tipos de signos son naturales y artificiales. Los signos naturales son todos aquellos identificados con fenómenos o procesos de la naturaleza, como un cielo nublado. El hombre ha aprendido a leer estas manifestaciones como signos, o sea, un signo natural puede ser el cielo, y esto nos permite suponer que va a llover a la caída de las hojas de los árboles o en una determinada época del año. Me indica que llega el otoño, o sea, según la posición de las nubes, de qué color se encuentran o dependiendo de una temporada, es como nosotros le vamos a dar un significado. Ahora, ¿cuáles son los signos artificiales? Estos son todos aquellos objetos creados por el hombre, o sea, lo que no es natural, lo que nosotros creamos, cuya finalidad primera no es significar, pero que puede convertirse en un signo, en tanto nos remitan a un significante. Ejemplo de ello, las palabras o signos lingüísticos, como las señales de tránsito, los distintos sistemas de transcripciones y escrituras, entre otros. O sea, todas estas señales visuales o paralingüísticas que nosotros creamos son signos artificiales. Y concluimos entonces que los tipos de signos son naturales y artificiales. ¿Cuál es la estructura del signo? Esta parte es muy interesante porque de forma lingüística nos dice que el signo se va a clasificar en un significado y en un significante. El significado es una representación psíquica. Observemos esta imagen. Tenemos que la persona tiene al árbol y él se imagina esta imagen. Entonces, esto quiere decir que el significado no sería el árbol como un objeto real, sino la idea que la persona hace del árbol. O sea, el significado es esta interpretación de algo real que nosotros generamos en la mente. El árbol puede ser pequeño, puede ser grande, puede ser frondoso, puede ser seco, etcétera, de diversos colores, de diversas clasificaciones como frutal, como un árbol únicamente de ornato, etcétera. Entonces, eso es significado, lo que nosotros representamos a algo real, lo que nos imaginamos. Mientras que un significante ha sido considerado la parte material del signo. Decimos entonces que también puede ser sonidos o letras escritas y permite que el significado se haga presente. Según el significante, los signos lingüísticos están en la mente. ¿Esto qué quiere decir? Que el significante es la representación real. El significante puede ser el árbol que ya existe o de forma lingüística es la forma en la que se escribe o de forma fonética la forma en la que se deletrea o se pronuncia. Esto es el significante, lo real. Entonces decimos que el signo se clasifica por significado, que es lo que nos imaginamos, y el significante que es lo real. Y para ello vamos a analizar este triángulo en donde nos relacionan con la realidad entre un significado, un referente y un significante. El signo se va a analizar a través de un significado y un significante, donde decimos que significado es la interpretación que nosotros damos y el significante es el objeto, ya sea lingüístico o no lingüístico, pero que es
real. Entonces, un significado es un instrumento comúnmente de hierro que sirve para abrir o cerrar. Y un significado es la llave. Pero este signo se va a unir a través de un referente. Nuestro signo es esta cuestión que ya existe, que es material y que es real. Es un estímulo que percibimos a través de los sentidos y nos va a abordar la realidad. Entonces, toda esta interpretación de signo, significado y referente se asocia con un referente que es lo tangible, lo material y lo que ya existe. Por lo tanto, el significado de signo se va a dar en la mente y el referente se va a dar en la realidad. Ahora vamos a hablar de los criterios para clasificar los signos. Según Charles Peirce, nos dice que estos signos se van a clasificar en ícono, en índice y en símbolos. Vamos a conocer cada uno de ellos. Conforme con la segunda trigonometría, un signo puede ser llamado ícono, índice o símbolo. O sea, tenemos un objeto que puede ser un ícono, un índice o un símbolo, dependiendo de qué. Objeto. Para Peirce, este signo está en lugar de algo, su objeto. Debemos entender entonces que por objeto es la denominación formal del signo en relación con otros componentes del mismo. Para Peirce se establecen diversas clasificaciones de signo, entre los cuales está la basada en el tipo de vínculo que une a un signo con su referente. Y sabemos entonces que el signo es la interpretación y el referente es aquella cuestión real que existe dentro de la realidad. Entonces hay dos tipos de objetos, los objetos inmediatos y los objetos dinámicos. Los objetos inmediatos están presentes en el contexto. Es el objeto tal como es representado. Mientras que los objetos dinámicos son objetos realmente operantes, pero no inmediatamente presentes. Es el objeto total, lo general, lo que queda fuera de un signo. Y el signo no puede expresar al objeto dinámico, sino solo indicarlo y dejar al interpretante su interpretación. O sea que esto va a depender de cada uno de nosotros. Ahora vamos a hablar de estas clasificaciones. Para Peirce, el icono es un signo que por virtud de su naturaleza refiere o denota su objeto. Posee una o algunas de las propiedades del objeto que representa. Es monosémico. Esto quiere decir que son signos que tienen semejanza de algún tipo con el referente. La semejanza puede consistir en un parecido en la forma o afectar a cualquier cualidad o propiedad del objeto. Son signos icónicos, los cuadros, las esculturas figurativas, las fotografías, los dibujos animados, las caricaturas, las onomatopeyas o imitaciones del sonido, los mapas, los planos, los gráficos que se visualizan mediante proporción. ¿Y cuáles son estos signos? Los signos índice nos dice que no se basan en cualidades sensibles del objeto, sino en una conexión espacio-temporal y se refiere o se acerca al objeto como un indicio y no una indicación. Y coexiste con el objeto al que se representa. Pueden ser simultáneas o anteriores o posteriores a esa existencia. Son signos que tienen conexión física real con el referente, o sea, con el objeto material, es decir, con el objeto al que remiten. La conexión puede consistir en la proximidad, la relación causa-efecto o en cualquier tipo de conexión. Son índices los signos que señalan un objeto presente o la dirección en la que se encuentran, como una flecha indicativa, un dedo señalando algo, etc. Los signos que rotulan a los objetos designados en otro código, como el título escrito debajo de un cuadro, un pie de foto, son signos índices. Los signos naturales producidos por objetos o seres vivos también son índices. Observemos las imágenes. La nube negra indica una tormenta. El índice es la consecuencia de algo o indicio de algo. Por lo tanto, podemos decir que el índice es la consecuencia de un signo. O sea, nuestro signo en esta imagen de la nube negra, de la nube es que de este cielo es que tenemos una nube. Ese es el signo.
Y entonces el signo índice es la interpretación que nosotros damos, que al ver una nube negra puede ser una tormenta, el cual está determinado por su referente o es una consecuencia de este y tiene una relación existencial con el objeto. Existe uno porque existe el otro, o sea, van asociados. Por ejemplo, el humo es índice de fuego. Sin humo no hay fuego y sin fuego no hay humo. ¿Cuál es el signo? Ver el humo. Y la interpretación es que si hay humo, puede ser que se está incendiando algo o viceversa. Entonces, este es el signo índice. Siguiente clasificación, el símbolo. El símbolo es un signo consciente, arbitrario y convencional que tiene carácter de colectivo y social. Es polisémico. Es una representación cuyo carácter consiste precisamente en el que él es una regla que determina su interpretante. Es un signo que se refiere al objeto que denota en virtud a una ley, usualmente una asociación de ideas generales que operan de modo tal. Entonces tenemos que estos signos se van a clasificar en signo ícono, que es relacionado con la semejanza, al signo índice, que es relacionado con la causa-efecto, con la continuidad, y el símbolo, que es una relación indirecta con lo convencional, lo que nosotros creamos. Como actividades, de tarea se les pide realizar un cuadro descriptivo que va a tener el valor de 7 puntos. En un formato Word o PDF, enviar un cuadro descriptivo de los 3 teóricos referentes a los temas vistos en esta sesión, que es Sociología del Arte. Las características es las aportaciones de cada uno de estos teóricos. El cuadro descriptivo contiene a estos 3 teóricos que son George Simmel, Pierre Bourdieu y Howard Becker. En la siguiente columna van a indicar la aportación dentro de la sociología y semiótica de cada uno de estos teóricos. Como actividad complementaria se les pide la participación en el foro, que va a tener la asignación de 3 puntos. Y la pregunta es, de los conceptos de semiótica en el arte, ¿qué es lo que más llama tu atención y por qué? Para ello también se les pide revisar la rúbrica de cotejo. Las indicaciones son que deben incluir mención de las aportaciones de los 3 teóricos. En un documento debe de ser tamaño carta, interlineado 1.5, formato de letra calibría tamaño 11, con la portada de los datos de la escuela, la materia, el alumno, indicar la fecha de la sesión a la que corresponde la actividad y por último enviarla en un formato PDF o Word. ¿Cuál es el objetivo? Que el alumno investigue las aportaciones de esos 3 teóricos de la sociología del arte y la semiótica, utilizando el parafraseo para sustentar los conocimientos adquiridos en esta sesión, apoyándose con ejemplos citados en el desarrollo de la clase. Valor de la tarea, 7 puntos. Para la siguiente sesión vamos a abordar los temas la semiótica según diversos autores como Saussure, Peirce, Morris y Eco. Con esto finalizamos nuestra sesión. Gracias por su atención.